Por primera vez en 2 años, Valentina estaba de pie en una habitación vacía que le pertenecía solo a ella, sin miradas de lástima de los vecinos, sin preguntas sobre cómo se las arreglaba. La vieja casona crujía con el viento, olía a humedad y a una vida ajena. Por la noche, escuchó un ruido en el desván y pensó que eran ratones. Pero el ruido se repetía cada noche, insistente, casi vivo, como si alguien arriba esperara a que ella subiera. Valentina no sabía que en el desván encontraría el espejo de su futuro y una decisión que lo cambiaría todo. Antes de empezar, como es tradición, escriban de qué ciudad son. Suscríbanse, denle me gusta y quédense hasta el final. Comenzamos. La llave se atoró a mitad de camino en la cerradura. Valentina tiró de ella con más fuerza, sintiendo como el óxido se resistía bajo sus dedos. Detrás de ella, la calavera roja de un taxi desapareció tras una curva, dejándola sola en la calle desierta con 2 maletas gastadas. La cerradura finalmente cedió con un chasquido y la puerta se abrió con un prolongado quejido, como si la casa bostezara después de un largo sueño. El olor fue lo primero que la golpeó, a encierro, a polvo y a algo más, un aroma agridulce que recordaba a libros viejos. Valentina cruzó el umbral y una tabla del piso se hundió bajo su peso. En el zaguán colgaba una telaraña, gruesa y densa como un encaje tejido por una anciana paciente. Valentina la apartó con la mano y los hilos se le enredaron pegajosamente en los dedos. Dejó las maletas junto a la entrada y siguió adelante. La casa era más grande de lo que parecía por fuera, o simplemente estaba vacía. 5 habitaciones, cada una con su propio olor y su propio crujido. En la sala había un sofá hundido del color de la hierba marchita. En la cocina, una mesa de madera con la cubierta desconchada y 2 taburetes que cojeaban. Valentina pasó un dedo por la mesa, dejando una franja de madera limpia en la capa de polvo. Todo esto ya había sido el hogar de alguien, la vida de alguien. En el departamento de la ciudad, todo era diferente, limpieza, orden, paredes blancas que Valentina lavaba cada sábado. Pero allá, en cada rincón, acechaba el recuerdo. La taza de su esposo en el estante, sus pantuflas junto a la puerta, que ella no se atrevía a tirar. Hasta el aire estaba impregnado del pasado, denso y pegajoso como la miel. Aquí, en cambio, se podía respirar. En el alféizar de la ventana del dormitorio, Valentina vio una fotografía en un marco de madera. Una mujer mayor, de rostro amable y ojos cansados, estaba sentada en el porche. Sobre su regazo descansaba un gato gris. La mujer sonreía, pero con cautela, como si temiera espantar el momento. Valentina tomó el marco, lo giró en sus manos y lo volvió a colocar, pero de cara a la pared. No necesitaba los recuerdos de otros. La ventana del dormitorio no se abría. Valentina empujó el marco, se apoyó con el hombro, pero la madera se había hinchado con el tiempo y estaba encajada. Se apartó, secándose el sudor de la frente. El cansancio la abrumó de golpe. No el cansancio después del trabajo, sino uno profundo, hasta los huesos, acumulado durante 2 años. 2 años, 3 meses y 16 días. Valentina apartó el pensamiento y abrió una maleta. Tenía pocas cosas: suéteres, pantalones de mezclilla, ropa interior, un neceser. En el fondo, había otra fotografía enmarcada. Su esposo la miraba desde ella, sereno y serio, como siempre. Valentina sacó el marco, se quedó un momento con él en las manos y luego lo guardó en la cómoda, en el rincón más alejado. Cerró el cajón suavemente, casi en silencio. El hospital, el suero, las batas blancas de los doctores que sonreían con demasiada compasión, la esperanza que se desvanecía con cada tratamiento, hasta convertirse en un hilo transparente y frágil. Y luego, también se rompió. En el funeral, su vecina, doña Margarita, lloraba tan fuerte que el sacerdote le llamó la atención. Valentina no lloró. Se quedó de pie, mirando el ataúd, intentando entender por qué no sentía nada. Después, las cosas empeoraron. Los vecinos venían todos los días con pasteles, con caldos, con palabras amables. Llamaban, enviaban mensajes. ¿Cómo estás, Valentinita? Ánimo, querida. Aquí estamos para lo que necesites. Su preocupación la asfixiaba más que la soledad. Por eso, cuando Valentina vio el anuncio de una casa en venta en un pueblo por 120,000 pesos, llamó ese mismo día. No regateó, no lo pensó 2 veces. Simplemente la compró y se fue. El teléfono vibró en su bolsillo. Valentina se sobresaltó y lo sacó. En la pantalla brillaba un nombre. Mamá, Katy, ¿ya llegaste? La voz de su hija sonaba preocupada, con el tono metálico de la mala señal. Ya llegué, respondió Valentina, tratando de sonar animada.
Todo perfecto. ¿Y la casa? Es buena. Grande. Hubo una pausa. Katy se quedó en silencio, y Valentina casi podía verla morderse el labio. Mamá, ¿y si voy el fin de semana? Te ayudo con la limpieza. A desempacar. No es necesario, la interrumpió Valentina. Demasiado bruscamente. Suavizó el tono. Gracias, Katy, pero puedo sola. ¿De verdad? ¿Estás segura? Katy no se rendía. Estás sola allá, lejos de todos. Precisamente por eso vine, dijo Valentina en voz baja. Otra pausa. Luego un suspiro. Bueno, pero llámame si necesitas algo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se despidieron. Valentina dejó el teléfono en el alféizar y se sentó en el sofá. Los resortes rechinaron lastimeramente. Por la ventana entraba el sol de la tarde, cálido y anaranjado. Las motas de polvo danzaban en sus rayos, lentas y perezosas. El silencio en la casa era denso, casi palpable. No era el silencio de la ciudad, que en realidad está lleno de sonidos, el zumbido de los coches, las voces de los vecinos, el ladrido de los perros. Este era un silencio de verdad, vivo. Abrazaba a Valentina como una vieja cobija. Al atardecer refrescó. Valentina encontró leña en el cobertizo y trajo un montón a la casa. La chimenea tardó en encender. La leña estaba húmeda, humeaba pero no ardía. Valentina metió periódicos arrugados, sopló las brasas hasta marearse. Finalmente, el fuego prendió. El humo se esparció por la habitación antes de encontrar el camino hacia el tiro. La cena fue escasa: pan, queso, una manzana. Valentina comió directamente de la bolsa, sentada a la mesa de la cocina. No tenía fuerzas para cocinar. Ni sentido. No se come tanto cuando se está sola. Después, se lavó la cara con agua fría del grifo, se cambió y se acostó en el sofá, sin quitarse la ropa. La cobija olía a naftalina. Valentina se la subió hasta la barbilla y cerró los ojos. Mañana empezaré a limpiar, trapearé los pisos, desempacaré, pondré orden. Todo estará bien. Casi se lo creyó. Por la noche, un sonido despertó a Valentina. No supo de inmediato de dónde venía. El sueño aún no la soltaba. Luego lo escuchó claramente, un rasguño, un correteo, un maullido bajo. En algún lugar de arriba, en el desván. Valentina abrió los ojos y miró el techo oscuro. Ratones, decidió. O pájaros que hicieron un nido. Una casa vieja, siempre hay alguien viviendo en ella. El sonido se repitió. Un rasguño, luego un trote, y de nuevo un rasguño. Valentina se giró de lado, tapándose un oído con la cobija. Estaba demasiado cansada para levantarse. Mañana lo resolvería. O pasado mañana. El ruido continuó, monótono, casi arrullador. Valentina lo escuchaba y, extrañamente, no le molestaba. Al contrario, por primera vez en 2 años, no se sentía sola. Alguien más respiraba en esa casa. Aunque fueran ratones, aunque fueran pájaros, ya no estaba sola. Valentina cerró los ojos y se durmió con el suave e insistente rasguño que venía de arriba, como si alguien en el desván no pudiera estarse quieto. Esperaba, anhelaba, no se rendía. Igual que ella. El sol le daba en los ojos, insistente y sin ceremonias, como si alguien le apuntara con una linterna directamente a la cara. Valentina abrió los ojos, entrecerrándolos, y no recordó de inmediato dónde estaba. El techo era desconocido, con grietas que parecían los cauces de un río en un mapa antiguo. Luego, la memoria regresó, la casa, la mudanza, el ruido de la noche. Se estiró y la espalda le tronó en 3 lugares. El sofá no resultó ser tan cómodo como había parecido la noche anterior, pero había dormido profundamente, por primera vez en mucho tiempo sin sueños, sin despertarse cada hora, sin esa pesada sensación de que la mañana no tenía sentido. En la cocina, Valentina encontró una vieja cafetera de peltre y un frasco de café soluble que había comprado en la ciudad. El agua del grifo salió oxidada los primeros segundos, luego se aclaró. La estufa encendió al tercer intento. El quemador zumbaba de forma irregular. Valentina puso 3 cucharadas de café, le echó agua y puso el pocillo al fuego. Mientras se hacía el café, recorrió la casa a la luz del día. Ayer, en el crepúsculo y el cansancio, todo parecía tolerable. Ahora lo veía con claridad. El papel tapiz se despegaba en todas las esquinas, colgando en jirones amarillentos. En el techo de la sala se extendía una mancha marrón. El techo goteaba. El piso crujía a cada paso. Las tablas se mecían como la cubierta de un barco. Valentina se agachó y pasó la mano por el suelo. La madera estaba fría y áspera. La reparación llevaría meses, quizás hasta un año.
y no tenía mucho dinero para ello. Extrañamente, no sintió miedo. En lugar de pánico, la invadió la calma. Tenía tiempo. Nadie la apuraba. Podía hacerlo lentamente, poco a poco. Lo importante era empezar. El pocillo empezó a hervir. Valentina regresó a la cocina, sirvió el café en una taza con el asa rota, dio un sorbo y frunció el ceño. El agua de aquí era dura, con sabor a fierro. El café salió turbio y amargo, pero estaba caliente. Era suficiente. Bebió de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía. La casa vecina estaba a unos 30 metros, y detrás de ella, otra más. Luego, un campo y el monte. No había coches, ni gente. Solo un cuervo posado en la cerca, que la miraba con curiosidad. Entonces, Valentina recordó el ruido. El desván. Anoche algo se movía allí. Rascaba. Ratones. Probablemente. O ratas. Tenía que revisar antes de que mordieran los cables. La escalera al desván estaba al final del pasillo, detrás de una puerta que Valentina no había notado ayer. Era estrecha y empinada, con escalones flojos y crujientes. Valentina subió con cuidado, agarrándose del pasamanos que se tambaleaba bajo su mano. La trampilla del techo estaba cerrada. La empujó hacia arriba y se abrió con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Oscuridad, olor a polvo, a madera vieja y a algo vivo, a calor animal. Valentina sacó el teléfono y encendió la linterna. El haz de luz arrancó de la oscuridad unas vigas, cajas, un viejo baúl en un rincón y movimiento. Valentina se quedó helada. En el rincón, detrás del baúl, algo verde brilló. Apuntó la luz hacia allá. Dos ojos, redondos y brillantes, la miraban sin parpadear. Luego otros dos, y otros dos más. Valentina retrocedió instintivamente, casi se cae de la escalera, pero se agarró del borde de la trampilla y logró mantenerse. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Volvió a iluminar, esta vez por más tiempo. En el rincón estaban sentados 3 gatos. Uno rojizo, con una oreja rasgada, los otros 2, grises, uno grande y el otro más pequeño, con el pecho blanco. Los 3 estaban sucios y flacos. El pelaje, apelmazado en mechones. Miraban a Valentina con recelo, las orejas agachadas. El rojizo siseó, en voz baja pero amenazante. Valentina cerró la trampilla de golpe. Bajó la escalera rápidamente, casi tropezando en el último escalón. En el pasillo se detuvo, apoyó la espalda en la pared y recuperó el aliento. Gatos. 3. Viviendo en su desván. ¿De dónde salieron? ¿Desde cuándo estaban ahí? ¿Por qué nadie le dijo nada al venderle la casa? Quizás la dueña anterior los alimentaba. Luego murió, la casa quedó vacía y los gatos se quedaron. Se meten por una ventana rota, viven, esperan. Valentina negó con la cabeza. No, no los iba a alimentar. No podía tener 3 gatos. Era demasiado. Responsabilidad, gastos, tiempo. Tenía que echarlos. Ahora mismo. En el cobertizo, Valentina encontró una escoba con el palo roto y un trozo de triple. Tomó ambas cosas. Regresó a la escalera y subió de nuevo. Más despacio. Escuchando. Empujó la trampilla. Los gatos seguían en el mismo rincón, sin moverse, observando. Fuera, dijo Valentina en voz alta, agitando la escoba. Los gatos se dispersaron. El rojizo se escondió detrás de unas cajas, los grises corrieron al rincón opuesto. Valentina subió al desván, se enderezó. El techo era bajo, tuvo que agacharse. La ventana del desván estaba rota. El vidrio se había caído, el marco estaba vacío. Por ahí se metían. ¡Lárguense! Valentina blandió la escoba hacia la ventana. ¡Fuera de aquí! El gato gris grande corrió hacia la ventana, pero no saltó. Se detuvo en el alféizar, se dio la vuelta y siseó. El otro gris se escondió bajo una viga, pegado a la pared. El rojizo salió de detrás de las cajas y se abalanzó sobre Valentina. Ella intentó golpearlo con la escoba, pero él la esquivó y le arañó la mano. Valentina gritó y retiró la mano. 3 líneas rojas florecieron en su piel, pulsando de dolor. El gato se escondió detrás del baúl. Valentina retrocedió hacia la trampilla. La mano le ardía, la sangre goteaba en el suelo. Los gatos estaban en sus rincones, con las orejas gachas, listos para un nuevo ataque. Está bien, respiró Valentina. Está bien, ya entendí. Bajó. Cerró la trampilla y se sentó en un escalón, mirando su mano. Los arañazos no eran profundos, pero sí largos. La sangre corría en finos hilos, goteando en el piso. En la cocina encontró un viejo botiquín debajo del fregadero,
una botella de agua oxigenada, algodón, curitas. Se lavó los arañazos con agua y luego se echó el agua oxigenada, que siseó y formó espuma. Valentina apretó los dientes, aguantando el dolor. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. La calle estaba vacía. El cuervo seguía en la cerca. Podía llamar a control animal. Vendrían, se llevarían a los gatos a un refugio o los dormirían si el refugio estaba lleno. Generalmente, estaba lleno. Valentina se imaginó al gato rojizo en una jaula, a los grises en otras jaulas al lado. Se quedarían sentados, mirando a través de los barrotes, sin entender qué había pasado. Luego los llevarían a una habitación. Una inyección. Silencio. No habían hecho nada malo. Simplemente vivían donde podían. La dueña anterior los alimentaba. Seguramente. Se acostumbraron. Esperaban que alguien regresara. Valentina suspiró y cerró el botiquín. Bueno, que se queden por ahora. Temporalmente. Hasta que decida qué hacer. Después de almorzar pan con mantequilla y los restos de queso, Valentina fue a la tienda. Resultó estar más cerca de lo que pensaba, a solo 10 minutos a pie. Era una tiendita pequeña, abarrotada, con 2 filas de estantes. Olía a chorizo y a jabón en polvo. La dependienta, una mujer mayor con un suéter tejido, estaba sentada detrás del mostrador. Miró a Valentina con curiosidad, pero no la saludó. Valentina tampoco dijo nada. Puso en su canasta arroz, frijoles, pan, pasta y algunas latas, atún, elotes, té, azúcar. Calculaba mentalmente cuánto le quedaba hasta que llegara a la pensión. En la caja, se detuvo. En un estante detrás de la dependienta había bolsas de comida para gatos, de la barata, a 120 pesos el kilo. Valentina las miró, discutiendo consigo misma. No era necesario, no los iba a alimentar, los echaría. Pero los arañazos en su mano dolían. Los gatos estaban hambrientos, flacos. Si no les daba de comer, se quedarían en el desván. Seguirían pasando hambre. Una bolsa de 1 kilo. Para empezar. Y esto también. Por favor, dijo Valentina, señalando la comida. La dependienta tomó la bolsa del estante en silencio. La cobró y miró a Valentina fijamente, pero no preguntó nada. Valentina pagó, guardó sus compras en una bolsa y salió sin mirar atrás. En casa, acomodó los víveres, coció unos frijoles para la cena y comió sin apetito, pensando en los gatos. Estaban arriba, hambrientos, esperando. O no esperando. Quizás ya se habían ido. Por la noche, cuando oscureció, Valentina abrió la bolsa de croquetas, encontró un viejo tazón en un armario, lo lavó y lo llenó hasta el borde. Subió la escalera, dejó el tazón junto a la trampilla. No subió al desván, no miró. Simplemente lo dejó y bajó. 1 hora después no aguantó y volvió a revisar. Subió la escalera en silencio, con cuidado, y miró el lugar donde había dejado el tazón. Estaba vacío, lamido hasta brillar. Valentina recogió el tazón y, desde el desván, escuchó un suave ronroneo, bajo, pero claro, agradecido. Valentina sonrió para sus adentros y negó con la cabeza. Temporalmente, susurró en voz alta. Solo temporalmente. Se fue a dormir con ese pensamiento. Temporalmente. Hasta que decidiera. Hasta que encontrara una solución. Pero se durmió por primera vez en 2 años sin sentirse en el vacío. Arriba vivían 3 seres que comían su comida. Ronroneaban y esperaban la mañana. Igual que ella. Valentina no tenía despertador, pero a las 7 de la mañana se despertaba sola, de golpe, como si la empujaran. Abría los ojos y escuchaba. Desde arriba llegaba un ruido, un rasguño, un maullido bajo. Los gatos se habían despertado, esperaban. Valentina se levantaba del sofá, se ponía la bata y caminaba hacia la escalera. Los escalones crujían bajo sus pies descalzos, un sonido familiar, casi acogedor. Subía hasta la trampilla, dejaba 2 tazones, uno con croquetas y otro con agua. Ya no abría la trampilla, simplemente los dejaba en el borde y bajaba. Pero hoy, al 8º día, los gatos no esperaron. El maullido se hizo más fuerte, más insistente. Valentina escuchaba el correteo de sus patas en el desván. Reconocían el sonido de sus pasos, sabían que iba a alimentarlos. El rojizo maullaba más fuerte que todos, con un tono grave y exigente. Valentina lo había bautizado Canelo en su mente, aunque nunca lo pronunciaba en voz alta. Los 2 grises eran más silenciosos. El grande, miedoso, era gris, y la pequeña de pecho blanco maullaba suavemente, casi con ternura. Humo, porque su pelaje era del color del humo. Valentina dejó los tazones y escuchó. Desde arriba llegó un crujido.
El sonido de las croquetas. Comían. Cada mañana era igual. Ella los alimentaba. Ellos comían. Y el día comenzaba. Después de alimentarlos, Valentina bajaba a la cocina, se preparaba un café, comía pan con mantequilla e intentaba pensar en la casa, en qué hacer hoy, por dónde empezar la reparación, pero sus pensamientos se desviaban. ¿Estará Canelo más tranquilo hoy? Uno seguro está sentada junto a la ventana. Gris todavía tiene miedo. Sacudía la cabeza, obligándose a concentrarse. Temporalmente. Los alimentaba temporalmente, pero en una semana, lo temporal se había convertido en una rutina. Al 9º día, Valentina decidió subir al desván. No solo dejar los tazones e irse, sino subir. Intentar acercarse. Puso croquetas en un viejo tazón de peltre, lo tomó en sus manos y subió la escalera. Empujó la trampilla. La luz del desván le deslumbró. El sol entraba por la ventana rota, iluminando el polvo en el aire. Los gatos estaban sentados en un rincón. Canelo se levantó, tenso. Gris se pegó a la pared. Humo miraba sin moverse. Valentina subió al desván y se sentó en una vieja caja de madera junto a la pared, colocando el tazón de comida en el suelo, frente a ella. No dijo nada, solo se quedó sentada. Canelo dio un paso adelante, se detuvo y olfateó el aire. Las orejas erguidas, la cola crispándose. Otro paso, y otro. Valentina permaneció inmóvil, apenas respirando. Tenía las manos sobre las rodillas, con el tazón entre ella y el gato. Canelo se acercó, metió el hocico en el tazón y empezó a comer sin apartar la vista de Valentina. Ella extendió lentamente la mano. Canelo saltó hacia atrás y siseó. Valentina se congeló. La mano quedó suspendida en el aire. Pasó 1 minuto, 5, 10. El brazo se le estaba durmiendo, pero Valentina no lo bajó. Canelo estaba sentado a 1 metro, observando. Luego, muy lentamente, se acercó de nuevo. Olfateó sus dedos, los lamió una vez, un lametazo rápido y áspero. Valentina puso unas cuantas croquetas en la palma de su mano. Canelo miró. La tentación luchaba contra la cautela. La tentación ganó. Metió el hocico en su mano y empezó a comer. Su lengua áspera le hacía cosquillas en la piel. Su aliento cálido le tocaba los dedos. Valentina sonrió. No recordaba la última vez que había sonreído. Se quedó así media hora, hasta que él se comió toda la comida. Luego bajó, dejando a los gatos arriba. Le temblaban las manos de cansancio, pero se sentía ligera. Katy llamaba cada 2 o 3 días. Conversaciones cortas. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿No tienes frío? Valentina respondía de forma breve y animada. Todo bien. Estoy limpiando. Ocupada. Hoy Katy llamó por la noche. Preguntó lo de siempre. Mamá, ¿cómo estás? La voz de su hija sonaba cansada, pero cariñosa. ¿Avanza la remodelación? Valentina miró las paredes con el papel tapiz despegado, la mancha en el techo. Poco a poco, respondió evasivamente. Empecé a pintar el dormitorio. ¿De verdad? Se alegró Katy. ¿Qué color elegiste? ¿Ves? Mintió Valentina. Un color claro. ¿Me mandas una foto cuando termines? Claro, asintió Valentina, aunque su hija no podía verla. Pausa. Katy se quedó en silencio, y Valentina casi podía verla morderse el labio. Mamá, ¿no te sientes sola? Preguntó en voz baja. ¿No te da tristeza? Valentina quiso decirle la verdad, que arriba vivían 3 seres, que los alimentaba, que le esperaban cada mañana, que Canelo había comido de su mano hoy. Pero Katy no lo entendería. Diría, mamá, son gatos callejeros, tienes que darlos en adopción. Se preocuparía, vendría antes de tiempo, la obligaría a deshacerse de ellos. No, dijo Valentina con firmeza. Tengo mucho que hacer. No tengo tiempo para sentirme sola. Bueno, Katy no sonaba convencida. Voy a ir en 3 semanas. A ver qué tanto has hecho. Ven, aceptó Valentina. 3 semanas era mucho tiempo. Mucho podía cambiar en 3 semanas. Se despidieron. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la ventana oscura. Detrás del cristal no se veía nada. Solo su propio reflejo. Opaco y borroso. A la mañana siguiente, antes de ir a la tienda, Valentina se sentó a la mesa, sacó dinero de un sobre y lo contó. Faltaban 2 semanas para la pensión y le quedaban 3.800 pesos. La comida para gatos costaba 120 pesos el kilo. 3 gatos comían unos 300 gramos al día, casi 2.5 kilos a la semana. En 2 semanas, 5 kilos, 600 pesos. Valentina miraba el dinero, calculando. Necesitaba tazones decentes,
no los viejos de peltre. Necesitaba arena para gatos. Aunque hacían sus necesidades en el desván, sería lo correcto. Quizás comprarles vitaminas. Estaban flacos, quizás enfermos. Y también necesitaba una chamarra de invierno. La suya estaba muy gastada, con el cierre roto, pero una nueva costaba 3,000 pesos. Valentina volvió a guardar el dinero en el sobre. La chamarra podía esperar. Podía usar la vieja, abrochándola con los botones en lugar del cierre. Y podía dejar de comprar mantequilla. Era cara. Podía cocinar con aceite. Sentía una punzada de culpa. Pero fue a la tienda por la comida para gatos. Esa noche, cuando Valentina subió a alimentarlos, Humo fue la primera en salir. La pequeña gata gris se acercó a Valentina y se frotó contra su pierna. Suavemente, con confianza. Valentina se quedó quieta, luego se agachó lentamente y extendió la mano. Humo no se apartó, dejó que la acariciara en la cabeza, en el lomo. Su pelaje era cálido y suave bajo la palma de su mano. La gata ronroneaba fuerte, como un pequeño motor. Valentina la acariciaba, sintiendo el calor, la vibración bajo sus dedos. Hacía mucho que no tocaba a un ser vivo, que no abrazaba a nadie. Su esposo, en sus últimos meses, estaba demasiado débil para abrazos. Se quedaba acostado, mirando el techo, y Valentina temía tocarlo, frágil como un juguete de cristal. Y después, ya no había a quien tocar. Valentina tomó a Humo en brazos y la acunó contra su pecho. La gata se hizo un ovillo y siguió ronroneando. Valentina se sentó en el suelo del desván, con la espalda contra la pared, acariciando a la gata y llorando. En silencio, casi sin sonido. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre el pelaje gris. Era la primera vez que lloraba desde el funeral. A Humo no le importó, se quedó quieta, ronroneando, dándole calor. Valentina se quedó así hasta que oscureció por completo. Luego, con cuidado, bajó a la gata al suelo y se levantó. Tenía las piernas entumecidas, un dolor agudo le atravesó las rodillas. Bajó la escalera lentamente, agarrándose del pasamanos. En la cocina, se sentó a la mesa y se secó la cara con la manga. Estaba mojada y pegajosa por las lágrimas. Sus manos aún guardaban el calor del pelaje del animal. De repente, se dio cuenta, los gatos se habían convertido en lo más importante de su día. Se despertaba por ellos, se acostaba pensando en ellos, planeaba cuándo alimentarlos, cómo domesticarlos, qué comprarles. Ya no era una obligación, era un vínculo. Ella los necesitaba más a ellos que ellos a ella. El pensamiento la asustó. Valentina apretó los puños, los dientes. No podía ser así. No podía encariñarse. Era temporal. Se lo había dicho a sí misma, temporal. Pero no podía parar. Al 12º día, Gris finalmente se dejó tocar. Valentina estaba sentada en el desván con la comida, y él se acercó. No de inmediato, no rápidamente, pero se acercó. Dejó que le rascara detrás de la oreja, cerró los ojos, inclinó la cabeza y ronroneó tímidamente, en voz baja. Valentina se rió. El sonido se le escapó, inesperado. No se había reído en tanto tiempo que su voz sonó extraña. Sacó el teléfono y les tomó una foto a los tres. Canelo estaba acostado junto a la ventana, Humo se lavaba la cara. Gris estaba sentado junto a Valentina, pegado a su pierna. Quiso enviarle la foto a Katy. Abrió el chat, encontró la conversación, adjuntó la foto y se detuvo con el dedo sobre el botón de enviar. No, era pronto, demasiado pronto. Borró la foto del mensaje, guardó el teléfono y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Los gatos estaban cerca, los tres. Canelo se lamía una pata. Humo dormitaba. Gris la miraba con sus ojos amarillos. Valentina se quedó sentada, mirándolos. Simplemente mirando, sin pensar en nada. Por primera vez en 2 años se sentía feliz. No sabía si era correcto o no, si era peligroso o seguro, temporal o para siempre. Solo sabía una cosa. Ahora, en este minuto, en el polvoriento desván de una casa abandonada, rodeada de 3 gatos callejeros, no se sentía sola. Y eso era suficiente. Por ahora, era suficiente. Si te sientes identificado con esta historia, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás al canal a crecer y a contar más historias como esta. La ortiga picaba incluso a través de los guantes. Valentina arrancaba los tallos y los echaba en una cubeta, con las manos ardiendo. El jardín estaba tan descuidado que apenas se veía la tierra. Una pared verde de maleza le llegaba a la cintura. Pero el sol calentaba agradablemente, la espalda le dolía de estar agachada y eso se sentía bien. El trabajo la distraía de sus pensamientos.
Buenos días, dijo una voz a sus espaldas. Valentina se sobresaltó y se enderezó. Junto a la reja estaba una mujer de unos 60 años, con un vestido de popelina y un rebozo. Tenía un rostro amable, arrugado, y ojos atentos. En sus manos llevaba una canasta con huevos. Buenos días, respondió Valentina, quitándose los guantes. Elvira. Para servirle, dijo la mujer, señalando la casa de al lado. Vivo ahí. Así que usted es la nueva dueña. Valentina, se presentó ella. Reservada. ¿Cómo se va instalando? Preguntó doña Elvira. Acercándose. La casa es vieja. Seguro hay mucho que arreglar. Ahí la llevo, respondió Valentina brevemente. Doña Elvira miró la casa un largo rato, con cierta tristeza en los ojos. Luego suspiró suavemente. Doña Ana Sofía vivió aquí 20 años, dijo, como para sí misma. Era una buena mujer, muy amable. Valentina guardó silencio, sin saber qué decir. Doña Elvira también calló. Luego se animó y le extendió la canasta. Tome, le traje unos huevos. De mis gallinas. Gracias. Pero no es necesario. Empezó Valentina. Pero doña Elvira ya le había puesto la canasta en las manos. Ándele. Acéptelos. A mí no me cuestan. Valentina tomó la canasta, sin saber cómo negarse cortésmente. ¿No quiere pasar a tomar un cafecito? Ofreció doña Elvira. Para platicar. A mí me aburre estar sola. Y usted seguro también se siente así. Se lo agradezco. Pero tengo que terminar esto. Valentina señaló el jardín descuidado. La maleza puede esperar, insistió doña Elvira. Pero de la casa sí tenemos que hablar. En serio. Algo en su tono hizo que Valentina se pusiera alerta. Miró a su vecina más de cerca. Su expresión era tranquila, pero firme. Está bien, aceptó Valentina a regañadientes. Un ratito no más. La casa de doña Elvira era todo lo contrario a la de Valentina. Limpia, acogedora, olía a pan recién hecho y a ropa limpia. En las paredes había fotos enmarcadas, y en las ventanas, cortinas de encaje. Valentina se sentó a una mesa cubierta con un mantel bordado y se sintió incómoda con su ropa sucia. Doña Elvira puso una jarra de agua en la estufa, sacó de la alacena unos pambazos y se sentó frente a Valentina, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Encontró a los gatos en el desván? Preguntó sin rodeos. Valentina se quedó helada con la taza en la mano. El café se derramó, quemándole los dedos. ¿Cómo sabe usted? Logró decir. Pues, todo el pueblo lo sabe. Doña Elvira sonrió con tristeza. Doña Ana los alimentaba. Años y años. Ella creía que nadie se daba cuenta, pero la gente todo lo ve. Valentina dejó la taza sobre la mesa y apretó los puños bajo la mesa. Son 3 gatos, dijo en voz baja. Solo 3. Doña Ana también empezó con 3, dijo doña Elvira, negando con la cabeza. Se levantó, se acercó a la ventana y se quedó en silencio. Afuera se mecían unos pirules. El viento susurraba entre sus hojas. Doña Elvira suspiró y se volvió hacia Valentina. Le voy a contar la historia de doña Ana Sofía, dijo. Escuche bien. Y le contó. Ana enviudó a los 52 años. Su esposo murió de repente, un infarto en el trabajo. Ni siquiera alcanzaron a llamar a la ambulancia. Sus hijos ya habían crecido, se habían ido a la ciudad, con sus propias familias y sus propias preocupaciones. Ana se quedó sola en la casa grande. Su pensión era pequeña, la casa vieja, pero se las arreglaba. Al primer gato lo recogió en otoño. Un gatito rojizo estaba sentado bajo el porche, maullando lastimeramente. Ana le dio de comer. El gatito se quedó. Luego llegó un segundo. Y un tercero. Ana no los corría. Los alimentaba. Les daba calor. Se compadecía de ellos. Me decía, están solos. Como yo, contaba doña Elvira, mirando por la ventana. No tienen a dónde ir. Igual que yo. Los gatos se fueron multiplicando. 5, 10, 15. Ana gastaba toda su pensión en comida para ellos. Ella misma comía pan con té, y si le ofrecían caldo, lo rechazaba. Decía que no tenía hambre. La verdad es que no tenía dinero. La casa se caía a pedazos. El techo goteaba, la chimenea humeaba, los pisos estaban podridos. Ana no arreglaba nada. Todo el dinero era para los gatos. Yo le decía, Ana, reacciona. Doña Elvira regresó a la mesa y se sentó pesadamente. Y ella me respondía, ya no tengo a nadie a quien querer. Elvira, al menos a ellos. Sus hijos venían una vez al año, para su cumpleaños. No notaban nada, no preguntaban. Ana los recibía con ropa limpia,
les ponía la mesa, sonreía. Ellos se iban pensando que su madre estaba bien, hasta que un día llegaron antes de tiempo. En invierno, para Navidad, el hijo y su esposa quisieron darle una sorpresa. Encontraron a su madre en el desván, en el frío, rodeada de 20 gatos. Suciedad, mal olor, miseria. Ana yacía con fiebre, delirando. Los gatos estaban sentados a su alrededor, dándole calor. Llamaron a los médicos, luego a un psiquiatra. La declararon incapacitada. Se la llevaron a la ciudad, a un asilo de ancianos. Vendieron la casa y llevaron los gatos a un refugio. Ana murió 6 meses después, concluyó doña Elvira en voz baja. No lo soportó. Hasta el final preguntaba por ellos. Si alguien los estaba alimentando. No entendía que ya no estaban. Valentina estaba sentada, sin moverse. El café se había enfriado en la taza. El pambazo seguía intacto en el plato. Doña Elvira la miró fijamente y se inclinó hacia adelante. Usted todavía es joven, Valentina, dijo con seriedad. 54 años no es ser vieja. Tiene vida por delante, pero tenga cuidado. Yo solo tengo 3 gatos, repitió Valentina, pero su voz sonó insegura. Solo 3. Tengo la situación bajo control. Ana también decía eso, negó con la cabeza doña Elvira. Al principio, 3 gatos. Elvira, solo 3. Todo bajo control. Se levantó y le sirvió a Valentina más café. No quiero asustarla, añadió más suavemente. Solo le advierto, los gatos no son un sustituto de las personas. Acuérdese de eso. Valentina regresó a su casa cuando el sol ya se estaba poniendo. Caminaba despacio, pensando. Las palabras de doña Elvira daban vueltas en su cabeza, no la dejaban en paz. En casa, subió directamente al desván. No para alimentarlos, solo para ver. Los gatos estaban acostados en un rincón. Canelo dormitaba. Gris se lamía una pata. Humo la miraba con sus ojos amarillos. Valentina examinó el desván. Polvo, suciedad, montones de pelo en las esquinas, los tazones que no había lavado en 2 días. El olor no era fuerte, pero sí perceptible. ¿Cuándo se había descuidado tanto? Bajó a la cocina, se sentó a la mesa, sacó el sobre con dinero y lo contó. Faltaba una semana para la pensión, le quedaban 1,200 pesos. En comida para gatos se le habían ido 300 pesos a la semana. No, más. 400, una tercera parte de su pensión. Y tenía que haber comprado su medicina para la presión, 600 pesos. No la compró. Decidió que aguantaría hasta el próximo mes. Valentina se apretó las sienes con las manos. Le dolía la cabeza. ¿Acaso estaba siguiendo el mismo camino? Gastando en los gatos, olvidándose de sí misma, convirtiéndolos en el sentido de su vida. No, ella no era así. Ella tenía el control. Solo tenía 3 gatos, y Ana tenía 20. Pero Ana también había empezado con 3. Valentina se levantó bruscamente, golpeándose la rodilla con la mesa. Tomó una decisión firme. Tenía que poner distancia, ahora mismo. Alimentarlos con menos frecuencia. No pasar tiempo con ellos. No encariñarse más. Una vez al día. Solo una. Era suficiente. Por la noche, subió a la trampilla y dejó el tazón con comida. Los gatos salieron corriendo y maullaron. Uno se frotó contra sus piernas, mirándola a los ojos. Valentina se dio la vuelta, no la acarició, no se agachó. Simplemente se giró y se fue. Bajó la escalera rápidamente, casi corriendo. Se sentó en la cocina y se quedó mirando la pared. Toda la noche pensó en ellos. ¿Habrán comido? Humo se habrá ofendido. Gris todavía tiene miedo. A las 10 de la noche no aguantó más y subió de nuevo al desván. Los gatos dormían, hechos un ovillo. Valentina dejó otro tazón con comida. En silencio, para no despertarlos. Pero Canelo abrió los ojos, la miró y maulló suavemente, como agradeciendo. Valentina bajó, se acostó en el sofá y se cubrió la cabeza con la cobija. No funcionó. No pudo mantener la distancia ni un solo día. Se durmió con una pesada piedra en el pecho. Y en su sueño, soñó con doña Ana Sofía. Una anciana en un desván frío, rodeada de gatos que no podían salvarla, pero a los que ella no podía abandonar. Igual que Valentina. Canelo comía de la mano de Valentina cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. Fuerte, insistente. Valentina se estremeció, la mano le tembló y las croquetas se derramaron por el suelo. Canelo corrió a un rincón. El golpe se repitió. Más fuerte. Valentina bajó la escalera, limpiándose las manos en el delantal. ¿Quién podría ser a las 8 de la mañana? Doña Elvira. Pero ella no tocaba tan fuerte.
Abrió la puerta y se quedó helada. En el porche estaba Katy, su hija, con una maleta en la mano, una chamarra roja y el pelo revuelto por el viento. Sonreía ampliamente, pero sus ojos estaban cansados. «Sorpresa», dijo alegremente, dando un paso adelante. «Katy», exhaló Valentina, «pero si ibas a venir en 3 semanas». Cambié de opinión. Katy dejó la maleta en la entrada y abrazó a su madre con fuerza. «Te extrañé. Decidí venir el fin de semana. No te molesta, ¿verdad?». Valentina se quedó inmóvil en el abrazo de su hija, sin saber qué decir. Sí le molestaba. Mucho. La casa estaba sucia. Ella misma andaba en una bata vieja. En el desván estaban los gatos, que Katy no debía ver. Pero Katy ya se había separado de ella y miraba a su alrededor. «Bueno, ¿me enseñas lo que has hecho?», dijo animadamente, quitándose la chamarra. Valentina guardó silencio, apretando las manos. Katy entró en la sala y se detuvo. Miró el polvo en el sofá, las telarañas en las esquinas, el piso que Valentina no había trapeado en una semana. Se volvió hacia su madre con incredulidad. «Mamá, pero sí me dijiste que habías empezado a limpiar». «Empecé», murmuró Valentina, desviando la mirada. «Es que hay mucho que hacer». Katy siguió a la recámara, a la cocina. En todas partes lo mismo, desorden, polvo, platos sucios en el fregadero. Regresó al pasillo y miró a su madre larga y fijamente. «¿Y la remodelación?», preguntó en voz baja. «¿No ibas a pintar? ¿A poner papel tapiz?». «No he tenido tiempo», respondió Valentina, mirando al suelo. Katy suspiró. Iba a decir algo, pero notó los tazones junto a la escalera del desván. 2 tazones. Uno con restos de croquetas y otro con agua. Su rostro cambió. La sorpresa dio paso a la alegría. «Mamá», exclamó, «¿tienes un gato? ¿Por qué no me dijiste? ¿Puedo verlo?». Valentina dio un paso adelante, bloqueando la escalera. «No es necesario», dijo rápidamente. «Es arisco. Le da miedo la gente. No haré ruido». Katy ya estaba subiendo los escalones. «No lo asustaré». «Katy, espera». Pero su hija ya estaba empujando la trampilla y subiendo al desván. Valentina se quedó abajo, agarrada al pasamanos, incapaz de moverse. Silencio. Luego un murmullo ahogado. «Dios mío». Katy bajó lentamente. Tenía el rostro pálido, los labios apretados en una fina línea. Se detuvo en el último escalón y miró a su madre. «3 gatos», dijo con voz neutra. «3 gatos callejeros y sucios. En el desván, en medio de la porquería». Valentina no dijo nada. «¿Cuánto tiempo llevas alimentándolos?», preguntó Katy, y su voz tembló. «Un mes», respondió Valentina en voz baja. «Un mes», repitió Katy, como saboreando la palabra. «Mamá, son animales callejeros. Hay que llevarlos a un refugio». «No», soltó Valentina bruscamente. «Ya se acostumbraron». «No puedo». «¿No puedes?». Katy bajó por completo y se paró frente a su madre. «¿O no quieres?». «No le hacen daño a nadie». «Mamá, mírate». Katy señaló hacia la sala. «La casa se está cayendo a pedazos. No haces nada más que alimentar gatos». «Si hago cosas», se defendió Valentina, retrocediendo. «Solo que voy despacio. Estás gastando tu dinero en animales». La voz de Katy se elevó. «En gatos callejeros que no necesitas. Es mi pensión. Es mi asunto», replicó Valentina. Katy se acercó y la agarró por los hombros. «Estás sola aquí», casi gritó. «Necesitas cuidar tu salud, tus fuerzas. No andar rescatando gatos. ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te va a ayudar?». Valentina se zafó y se apartó. «No estoy sola», gritó, y se le quebró la voz. «Los tengo a ellos». El silencio cayó como un telón. Ambas se quedaron inmóviles, mirándose. En algún lugar, goteaba el agua del grifo. El viento empujaba la puerta, que rechinaba. Katy bajó los brazos. Su rostro se contrajo y en sus ojos brillaron las lágrimas. «Mamá», susurró, «¿te escuchas lo que dices?». Valentina se dio la vuelta y se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban. Katy la abrazó. En silencio, con fuerza. Ambas se quedaron en el pasillo frío. Y Valentina lloraba en el hombro de su hija, como Katy había llorado en el suyo de niña. «Mamá, me preocupo por ti», dijo Katy en voz baja cuando las lágrimas cesaron. «Me preocupo mucho». Estaban sentadas en el sofá, una junto a la otra. Valentina se secaba los ojos con la manga. Katy la sostenía de la mano. «Desde que murió papá, cambiaste»,
continuó Katy, mirando al suelo. Te encerraste. No dejas que nadie se te acerque. Compraste esta casa quién sabe dónde y te fuiste lejos de todos. Así es más fácil para mí, susurró Valentina. Te sientes sola, la corrigió Katy. Por eso te aferras a los gatos. Mamá, ellos no reemplazan a las personas. Lo sé. Vente a vivir conmigo. Katy le apretó la mano con más fuerza. Por favor, no vivas aquí sola. Valentina levantó la cabeza y miró a su hija. Katy hablaba rápido, con entusiasmo, como si ya lo tuviera todo resuelto. Vendemos la casa. Te rento un departamento cerca de mi casa. Pequeño pero acogedor. Nos veríamos todos los días. Pasaría a verte. A cocinarte a veces. Pasearíamos juntas. No estaría sola. Mamá, yo estaría cerca. Valentina escuchaba y asentía. Por dentro, crecía el pánico, frío y pegajoso. Otra vez. Otra vez el control, la preocupación, la lástima. Otra vez sería la pobre Valentinita, la viuda. Su hija pasaría a revisarla, la llamaría cada hora, decidiría por ella. Un departamento cercano era una jaula con barrotes de amor, pero no podía decirlo. Katy la miraba con tanta esperanza. Si se negaba, la lastimaría. Otra vez se sentiría culpable. Lo pensaré, dijo Valentina en voz baja. ¿De verdad? Los ojos de Katy se iluminaron. ¿De verdad lo pensarás? Sí, dame tiempo. Un mes, dijo Katy con firmeza. En un mes vendré y me darás tu respuesta final. ¿Trato hecho? Trato hecho, asintió Valentina. Katy la abrazó de nuevo. Feliz. Pasaron 2 días juntas. Katy cocinó, limpió, trapeó los pisos. Intentó subir al desván a ver a los gatos. Pero Valentina no la dejó. Le dijo que eran ariscos, que la morderían. Katy no insistió. Pensó que su madre los llevaría a un refugio antes de la mudanza. Cuando Katy se iba, se quedó en el porche, abrazando a su madre un largo rato. Te quiero. Mamá, dijo. Quiero que seas feliz. Lo sé, respondió Valentina. En un mes regreso y lo decidimos todo. Está bien. El taxi se llevó a su hija. Valentina se quedó junto a la reja, despidiéndose con la mano hasta que el coche desapareció. Luego bajó el brazo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Silencio. Vacío. El viento soplaba entre las ramas desnudas de los árboles. Un cuervo graznó desde la cerca. Valentina regresó a la casa, fue hacia la escalera y subió al desván, lentamente, agarrándose del pasamanos. Los gatos estaban acostados en un rincón. Canelo levantó la cabeza y maulló. Humo se levantó y se estiró. Gris miraba con sus ojos amarillos, con recelo. Valentina se acercó y se sentó junto a ellos. Humo se le acercó y se frotó contra su rodilla. Valentina acarició a la gata, sintiendo el pelaje cálido y suave bajo su mano. ¿Qué voy a hacer?, susurró en voz alta. Humo ronroneaba. Canelo se lamía una pata. Gris bostezó, mostrando sus afilados dientes amarillos. No respondían, no aconsejaban, simplemente estaban ahí. Valentina se quedó sentada en el polvoriento desván, acariciando a la gata sin saber la respuesta. En un mes, Katy volvería, esperando una decisión. Mudanza, departamento, cuidados, o quedarse aquí con los gatos. Sola, repitiendo el camino de doña Ana Sofía. Valentina cerró los ojos y abrazó a Humo contra su pecho. La gata ronroneó más fuerte, cálida y viva. Un mes. Tenía un mes para decidir, pero ya sabía que, tomara la decisión que tomara, lastimaría a alguien, a su hija, a los gatos o a sí misma. La escoba levantaba nubes de polvo que danzaban en los rayos de sol que se colaban por la ventana rota. Valentina barría el desván metódicamente, arrinconando la basura. Necesitaba hacer algo con las manos para que la cabeza no le explotara de pensamientos. Un mes. Tenía un mes para decidir. Los gatos estaban a cierta distancia, observando. Canelo dormitaba, Humo se lamía una pata. Gris seguía cada movimiento de la escoba con cautela. Valentina barrió cerca de unas cajas viejas en un rincón y movió una. Detrás había más cosas. Periódicos amarillentos, fotografías descoloridas, libros con los lomos deshechos y un diario. Un cuaderno grueso con una cubierta azul gastada. Las páginas estaban amarillas por el tiempo. Valentina tomó el diario. Se sentó en una caja y lo abrió en la primera página. La letra era pequeña, esmerada, con adornos. 5 de abril. Hoy encontré un gatito bajo el porche. Rojizo, flaquito. Chilla lastimeramente. Le di leche. Se quedó. Valentina pasó la página.
7 de abril. Lo llamé Canelo. Duerme conmigo en la cama. Ronronea. Por fin alguien me necesita. Alguien que espera. Que se alegra cuando llego. La mano de Valentina tembló. Reconocía esas palabras. Esos sentimientos. Como si fueran suyos. Siguió leyendo. Pasando las páginas. Y con cada línea se reconocía a sí misma con más claridad. 20 de mayo. Canelo trajo a una amiga. Una gata gris. Arisca. Tiene miedo. Pero come lo que le dejo. Intentaré domesticarla. 3 de junio. Ahora son 3. A la tercera la llamé Humo. Es tan cariñosa. Se frota contra mis piernas. Ronronea. He sonreído por primera vez en un año. Valentina se detenía. Se secaba los ojos. A su lado, Humo levantó la cabeza y la miró. Ojos amarillos. Comprensivos. Como si supiera que Valentina estaba leyendo sobre ella. No sobre esta Humo, sino sobre la de hace mucho tiempo. Siguió hojeando. Las anotaciones abarcaban 1 año. 2. 3. El tono cambiaba. La alegría daba paso a la ansiedad. 21 de septiembre. Ya son 15 gatos. No sé de dónde salen. Supongo que se corrió la voz. Aquí dan de comer. Me las arreglo. Pero el dinero no alcanza. Compré comida más barata. No compré pan para mí. Lo compraré la próxima semana. 10 de noviembre. 18 gatos. La pensión no es suficiente. Le pedí dinero prestado a mi hijo Miguel. Le dije que era para medicinas. Mentí. Compré comida. Qué vergüenza siento. 3 de enero. El techo gotea. Hay que arreglarlo. Pero no hay dinero. Todo se fue en la comida. Quizás en primavera pueda taparlo yo misma. Valentina leía y las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre las páginas amarillentas. Esa era ella. Su historia. Solo que 20 años antes. Las anotaciones se volvían desesperadas. 15 de marzo. Mis hijos llamaron. Preguntaron cómo estoy. Les dije que bien. Miguel quería venir, pero lo convencí de que no. Le dije que estoy remodelando y hay mucho desorden. No puedo dejar que vean a los gatos. No lo entenderían. Dirán que estoy enferma. 2 de junio. Sofía llamó. Me propuso mudarme con ellos a la ciudad. Me negué. ¿Cómo los voy a dejar? ¿Quién los alimentará? Ya se acostumbraron. Me están esperando. 24 de agosto. No puedo abandonarlos. Son lo único que tengo. Mis hijos están lejos. Con sus vidas. Pero los gatos están aquí. Me reciben. Ronronean. Me necesitan. Quizás esté mal. Quizás me esté volviendo loca. Pero con ellos no estoy sola. Valentina cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Los hombros le temblaban por los sollozos. Era ella. Palabra por palabra. Pensamiento por pensamiento. Lo abrió de nuevo y hojeó hasta el final. Las últimas anotaciones. 10 de diciembre. Mis hijos llegaron sin avisar. Lo vieron todo. Se horrorizaron. Miguel gritaba. Sofía lloraba. Dicen que estoy enferma. Que la casa es un peligro. Que tienen que llevarme. 11 de diciembre. Mañana me llevan a un asilo. Vino un doctor. Me miró como si estuviera loca. Me preguntó por los gatos. Le expliqué. Pero no me escuchó. Me dio una orden de internamiento. 12 de diciembre. Mañana. Ya vendrán. Me despedí de cada uno. Los acaricié. Lloré. Les dije que volvería. Pero ni yo misma lo creo. ¿Cómo los voy a dejar? ¿Quién los va a Alim? La anotación se interrumpía. Las letras estaban borrosas, como si hubieran caído lágrimas sobre ellas. O quizás Ana no tuvo tiempo de terminar. Se la llevaron. Valentina cerró el diario con manos temblorosas. Lo dejó en el suelo y se quedó mirando la pared. Los gatos estaban sentados a su alrededor. Canelo, Humo, Gris la miraban con sus ojos amarillos, sin parpadear, como si guardaran la memoria de la mujer que los amó y murió por ese amor. Valentina se miró las manos, arañadas, sucias, con las uñas rotas. Miró el desván, el polvo, la suciedad, los tazones sin lavar, el pelo en las esquinas. Miró a los gatos, flacos, aunque los alimentaba regularmente. El pelaje apelmazado, necesitaban que los cepillara. Recordó el último mes. ¿En qué pensaba? En los gatos. ¿Qué hacía? Alimentar a los gatos. ¿Con quién hablaba? Con los gatos. Su hija, en segundo plano. La casa, abandonada. El dinero, para la comida. La salud, para después, cuando hubiera tiempo. Realmente estaba repitiendo el camino de doña Ana Sofía. Paso a paso,
pensamiento a pensamiento, hasta el final. El terror le oprimió la garganta. Valentina se agarró del borde de una caja y se levantó con dificultad. Las piernas no le respondían. Bajó la escalera, sujetándose del pasamanos con ambas manos. En la cocina se sentó a la mesa, se cubrió la cara con las manos y respiró de forma rápida y superficial. No, no así. No debía ser así. Pero la rabia contra sí misma crecía como una ola, caliente y abrasadora. ¿Cómo pudo? ¿Cómo no se dio cuenta? Solo un mes. Y ya estaba así. Ana tardó años en caer, y ella solo un mes. Se levantó de un salto, se sirvió agua del grifo, la bebió de un trago y puso la cafetera en la estufa. Le temblaban tanto las manos que se le caían los cerillos. Encendió el quemador al cuarto intento. Mientras el agua hervía, encontró una hoja de papel y una pluma. Se sentó y escribió una sola palabra en la parte superior. ¿Por qué? Miró la palabra un largo rato. Luego empezó a escribir. ¿Por qué los gatos se volvieron más importantes que todo? Pensó, mordió la punta de la pluma y siguió escribiendo. Porque no me tienen lástima, no me miran con compasión, no dicen, pobre Valentinita, la viuda. Simplemente existen, esperan, me necesitan. Los necesito no por lástima, sino por necesidad. Se detuvo, releyó y añadió, con mi hija soy patética, con los vecinos soy una desdichada, con los gatos soy necesaria. No me controlan, no me aconsejan, no deciden por mí, simplemente me aceptan. La pluma arañaba el papel, las letras salían torcidas. No huía hacia una nueva vida, huía del viejo dolor, de la lástima, de las miradas, de mí misma. Pensé que en el pueblo sería diferente, pero me volví la misma, solo que con gatos en lugar de personas. La cafetera silbó. Valentina no se levantó, se quedó sentada mirando lo que había escrito, y las palabras danzaban ante sus ojos. La verdad. Por fin la verdad que temía admitir. No compró una casa, no empezó una nueva vida, huyó, se escondió de su hija que la controla por amor, de los vecinos que la compadecen, de sí misma, que no puede vivir sin su esposo. Los gatos no eran una salvación, eran una muleta, un reemplazo, un apego seguro que no exigía nada más que comida. Pero una muleta no te deja caminar, solo te impide caer. Valentina se levantó y apagó la estufa. La cafetera se cayó. Se sentó de nuevo. Tomó la pluma y escribió al final de la hoja, ¿qué hacer? Miró la pregunta. Las opciones se arremolinaban en su cabeza, deshacerse de los gatos, darlos a un refugio, mudarse con su hija, empezar de nuevo, correctamente, o quedarse con los gatos, sola, llevar hasta el final lo que Ana empezó. Ambas opciones eran una huida de la elección, de la responsabilidad, del dolor. Necesitaba un equilibrio. Pero ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo vivir con los gatos, pero no para los gatos? ¿Cómo no alejar a su hija, pero tampoco rendirse a ella? ¿Cómo ser ella misma, no una viuda digna de lástima, ni una loca de los gatos, sino simplemente Valentina? No había respuesta. Se quedó sentada a la mesa hasta la mañana. Afuera oscureció, amaneció y volvió a oscurecer. Valentina no se movió, mirando la hoja de papel con las palabras ¿por qué? ¿Y qué hacer? Y no encontraba la respuesta. Solo entendió una cosa, clara y nítida, así no podía seguir. En un mes, Katy volvería, esperando una decisión. La ciudad o el pueblo, su hija o los gatos. Y Valentina no lo sabía, porque cualquier elección era una traición. A su hija, a los gatos, a sí misma. Se levantó cuando el alba despuntaba y subió al desván. Los gatos dormían, hechos un ovillo. Canelo roncaba suavemente. Humo abrió un ojo, miró a Valentina y lo volvió a cerrar. Valentina se sentó en el suelo a su lado, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. ¿Un mes era mucho o poco? ¿Suficiente para encontrar una respuesta o demasiado poco para cambiar algo? No lo sabía. Solo sabía que si no cambiaba nada, acabaría como Ana. En un asilo, sin gatos, sin hija, sin sí misma. Y eso, Valentina no lo quería. Pero tampoco podía renunciar a los gatos. Confiaron en ella, se acostumbraron, la esperaban. Estaba sentada entre dos imposibilidades y no sabía hacia dónde dar el paso. El amanecer inundaba el desván de una luz rosada. Valentina estaba sentada entre los gatos, entre el polvo, entre las cosas ajenas de una mujer muerta, tratando de imaginar cómo no repetir su destino. Todavía no lo había imaginado. Los tazones en las manos de Valentina chocaron entre sí cuando se detuvo en el último escalón. En el desván no había 3 gatos, sino 5. Contó de nuevo, cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir. Seguían siendo 5. Canelo,
humo y gris en sus lugares habituales. Y en un rincón, acurrucados, un gato negro con la cola rota y una gata tricolor, tan flaca que se le marcaban las costillas. No, susurró Valentina en voz alta. No, no, no. Pero los nuevos gatos la miraban con ojos amarillos y hambrientos. Y su mirada era la misma que la de los 3 primeros. Esperanza mezclada con miedo. Valentina dejó los tazones en el suelo. Le temblaban las manos. Canelo los había traído. El lugar era seguro. Aquí daban de comer, aquí hacía calor. Les contó, los invitó, y vinieron. 5. ¿Cómo iba a alimentar a 5? Sirvió las croquetas. Apenas alcanzó. Vio cómo los gatos se abalanzaron sobre la comida, empujándose, apurándose. El negro comía con avidez, casi atragantándose. La tricolor lamió el tazón cuando la comida se acabó, limpiando cada migaja. Valentina bajó, cerró la trampilla y se sentó en un escalón, sujetándose la cabeza con las manos. Un veterinario. Los nuevos necesitaban un veterinario. Vacunas, revisión, medicinas. Eso era caro, muy caro. Y ahora necesitaban mucha más comida. En la cocina, Valentina sacó el sobre con dinero, lo vació sobre la mesa y contó. 2,000 pesos. Faltaba una semana para la pensión. 7 días. Tomó una hoja, una pluma y anotó. Comida para 5, unos 6 kilogramos a la semana. 750 pesos. Se detuvo. 750, y solo tenía 2,000. Anotó, medicina para mí, presión, 800. Comida, pan, arroz, té, 400. Servicios, luz, agua, 300. Sumó mentalmente, 2,250. Y solo tenía 2,000. Tachó su medicina. Luego, de la comida dejó solo el pan y el té. 200 en lugar de 400. Los servicios no podía tacharlos, le cortarían la luz. Le quedaban 1,250. Le faltaban casi 300 para la comida. Valentina apartó la hoja y dejó caer la cabeza sobre sus brazos. Le palpitaban las sienes. La presión, sin medicinas, se le disparaba. Ayer se despertó viendo lucecitas, con la cabeza a punto de estallar. Se tomó una pastilla, la última de la caja. Ya no tenía más. Aguantaría. Soportaría. Los gatos eran más importantes. Un estruendo en el techo hizo que Valentina se levantara de un salto. Miró hacia arriba. Un trozo de yeso se había desprendido, cayó al suelo y se hizo pedazos. En el techo había un agujero del tamaño de un puño. Un aire frío soplaba desde allí, moviendo la cortina de la ventana. Valentina se acercó y miró por el agujero. Se veía el desván, las vigas, el cielo a través del techo. El techo tenía una gotera. La lluvia se había filtrado, reblandeciendo el yeso. Ahora se caía. El invierno se acercaba. En un mes empezaría a helar. Con ese techo no pasaría el invierno. En una vieja libreta encontró el número de un albañil que doña Elvira le había recomendado. Marcó y escuchó el tono un largo rato. Bueno, respondió una voz ronca. Buenas tardes, dijo Valentina, tratando de sonar segura. Me recomendó con usted doña Elvira. Necesito que me arreglen el techo. ¿Podría venir a ver? El maestro llegó una hora después. Un hombre mayor con una chamarra grasienta que olía a tabaco. Subió al desván. Golpeó con un martillo. Revisó las vigas y bajó negando con la cabeza. El techo está podrido, dijo secamente. No tiene caso parcharlo. Hay que cambiarlo todo. Las vigas están aguzanadas. La lámina llena de hoyos. ¿Cuánto? Preguntó Valentina, apretando los puños. Un cambio completo. 100,000. Quizás más, respondió el hombre, examinándose las uñas. El material está caro ahora, pero podemos parcharlo peor. Aguantará 1 año o 2. Eso le saldría en unos 80,000. Valentina asintió. El hombre se fue. Ella cerró la puerta y apoyó la frente en ella. Incluso parcharlo costaba 80,000. Y ella tenía 2,000 en el bolsillo. El teléfono sonó por la noche. Valentina miró la pantalla un largo rato antes de contestar. Katy. Mamá. Hola. La voz de su hija sonaba cautelosa. ¿Cómo estás? Normal, respondió Valentina, mirando al suelo. ¿Ya lo pensaste? Preguntó Katy directamente. ¿Ya decidiste sobre la mudanza? Valentina guardó silencio. Katy no esperó respuesta y continuó. Encontré un departamento, de una recámara, pero con mucha luz, cerca de mi casa, a 10 minutos caminando. Podemos ir a verlo el fin de semana. Todavía no lo decido, logró decir Valentina.
Mamá, suspiró Katy. No hay mucho tiempo. En una semana la dueña se lo va a rentar a alguien más. Una semana, repitió Valentina. Aturdida. Sí. Necesito una respuesta en una semana. ¿Podrás? Se le adelantó. Katy ya lo había decidido todo por ella. El departamento. Los plazos. La mudanza. Solo faltaba que ella aceptara. Haré lo posible, murmuró Valentina y colgó rápidamente. Se sentó en el sofá, apretando el teléfono en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por la mañana, el gato negro no se levantó. Yacía en un rincón del desván, inmóvil. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Respiraba con dificultad, con un estertor. Valentina se arrodilló a su lado y lo tocó. Estaba ardiendo. Fiebre. Intentó darle de comer, pero él se volteó. Intentó darle agua, pero no bebió. Estaba enfermo. Gravemente enfermo. Valentina bajó. Llamó a un taxi. Envolvió al gato en una toalla vieja y lo bajó. El gato no se resistió. Mala señal. En la clínica veterinaria olía a medicinas y a perro. La veterinaria, una mujer joven con bata blanca, examinó al gato, lo auscultó, le revisó los ojos con una luz. Es una infección, dijo con calma. Grave. Necesita antibióticos. Suero. Inyecciones. Mínimo 5 días de tratamiento. Luego, cuarentena en casa por otras 3 semanas. Está muy débil. ¿Cuánto? Preguntó Valentina, sabiendo ya que no podría pagarlo. 5.000, respondió la doctora, mirando su monitor. Quizás un poco más, si hay complicaciones. Y las vacunas solo se podrán poner un mes después de que se recupere. Ahorita su sistema no lo aguantaría. No tengo tanto, exhaló Valentina. La doctora la miró, larga y atentamente. Luego miró al gato y de nuevo a Valentina. Sin tratamiento. Morirá, dijo en voz baja. En 3 o 4 días. Valentina no dijo nada. La veterinaria esperaba. ¿Puedo pagarle después? Preguntó Valentina con voz temblorosa. Le pagaré. En una semana me llega la pensión. No podemos, negó la doctora con la cabeza. Lo siento. Son las políticas de la clínica. Valentina tomó al gato, salió y se sentó en una banca afuera. Sacó el teléfono y miró el nombre de su hija en la lista de contactos. Los dedos no le obedecían. Presionó llamar. Mamá, se sorprendió Katy. ¿Pasó algo? Katy, empezó Valentina. Las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Me puedes prestar 3.000 pesos? Para la pensión. Te los devuelvo. Pausa. ¿Para qué? Preguntó Katy con cautela. Medicinas, mintió Valentina. Son caras. Pero las necesito. Otra pausa. Más larga. Se oía la respiración de su hija al otro lado de la línea. Te los transfiero, dijo Katy. Y su voz sonó fría. Ahora mismo. Gracias, susurró Valentina. Mamá, la detuvo Katy. Sé lo de los gatos. Me llamó la vecina. Me dijo que recogiste a otros. Que ya son 5. Valentina guardó silencio. El gato respiraba en la toalla. Con dificultad. Con un estertor. Mamá, ¿me oyes? Preguntó Katy en voz baja. Te oigo, logró decir Valentina. Piénsalo bien. Piensa en ti. Por favor. Katy colgó. 1 minuto después. Le llegó un mensaje al teléfono. Te transferí 4.000. Con eso alcanza para el tratamiento del gato. Valentina cerró los ojos. Humillada. Atrapada. Enojada con su hija. Consigo misma. Con los gatos. Con todos. Regresó a la clínica. Pagó y dejó al gato para su tratamiento. La doctora prometió llamar en 2 días. Valentina regresó a casa en camión. El taxi era caro. Caminó 2 kilómetros desde la parada. Le zumbaban los pies, le dolía el costado. Llegó a casa al atardecer. En el desván le esperaban 4 gatos hambrientos. Los tazones estaban vacíos. Se le había olvidado darles de comer por la mañana. Les sirvió croquetas. Los vio comer. En la casa hacía frío. El agujero del techo dejaba pasar el aire. El techo goteaba, no había dinero. Su hija lo sabía todo. El gato negro estaba al borde de la muerte. Otros 4 esperaban comida, calor, cuidados. Valentina se sentó en el suelo en medio del desván. Los gatos terminaron de comer y se acercaron. Humo se acostó a su lado, ronroneando. Canelo apoyó el hocico en su rodilla. Gris se sentó a distancia, observando. La tricolor se lamía una pata. Valentina abrazó sus rodillas, hundió la frente en ellas y lloró en silencio, casi sin sonido, de impotencia, de vergüenza,
de que su hija tuviera razón. No podía con esto. No había podido desde el principio, solo que no quería admitirlo. Los gatos estaban sentados a su alrededor, vivos, cálidos, confiados, necesitados. Y ella no podía ayudarlos, no podía alimentarlos, curarlos, salvarlos. Solo podía sentarse en el frío desván de una casa que se caía a pedazos y llorar. Doña Ana Sofía había llorado igual. Antes de que se la llevaran, Valentina lo había leído en el diario. Ahora lloraba ella, en el mismo desván, con los mismos gatos, en la misma trampa. La historia se repetía, palabra por palabra, lágrima por lágrima, y Valentina no sabía cómo detenerla. La reja de doña Elvira rechinó tan fuerte que la vecina se asomó por la ventana antes de que Valentina llegara al porche. Abrió la puerta de inmediato, sin preguntar quién era. Miró a Valentina un largo rato y asintió. «Pásale», dijo simplemente. Valentina entró a la cocina y se sentó a la mesa, sin quitarse la chamarra. Tenía las manos sobre las rodillas, apretadas en puños. Doña Elvira puso la cafetera, sacó unas galletas y las acomodó en un plato en silencio. «Ahora sí, cuéntamelo todo», dijo, sentándose frente a ella. Y Valentina se lo contó todo, los 5 gatos, los 2.000 pesos hasta la pensión, el techo de 100.000, el gato negro enfermo, su hija que lo sabía todo y exigía una respuesta en una semana, y que no podía, que simplemente no podía con todo. Hablaba rápido, atropelladamente, sin mirar a doña Elvira. Las palabras salían a borbotones. Doña Elvira escuchaba en silencio. La cafetera empezó a hervir, a silbar. Se levantó. Sirvió café en 2 tazas. Puso una frente a Valentina y se sentó de nuevo, suspirando pesadamente. Ana hacía lo mismo, dijo en voz baja, mirando su taza. No escuchaba a nadie. Creía que los animales estaban mejor con ella que en cualquier otro lugar. Confiaron en mí, susurró Valentina. Se acostumbraron. Ella también decía eso, dijo doña Elvira, negando con la cabeza. Valentina levantó la vista y miró a su vecina. Tenía los ojos húmedos, rojos. ¿Y qué hago?, preguntó, con la voz quebrada. Doña Elvira tomó un sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesa y miró a Valentina directamente. Sin lástima. Quédate con 2 gatos, dijo con dureza. A los demás, búscales un hogar. Vende la casa y múdate a la ciudad con tu hija. No puedo, negó Valentina con la cabeza. Si puedes, sentenció doña Elvira. Simplemente no quieres. ¿Y sabes por qué? Porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? No entendió Valentina. De vivir de verdad, dijo doña Elvira, y sus palabras cayeron pesadas como piedras. Con la gente, con tu hija. De no esconderte detrás de los gatos. Los gatos no te van a lastimar, no te van a traicionar, no se van a morir. Bueno, sí se morirán, pero no como tu esposo. Con los gatos estás a salvo. Pero eso no es vida, Valentina. Es una tumba con ronroneos. Valentina se quedó inmóvil. Las palabras de su vecina cortaban como un cuchillo. Si te quedas aquí sola, te vas a morir como Ana, continuó doña Elvira sin piedad. En la miseria, sin dinero, sin tu hija. Los gatos no te van a salvar. No son tu familia. No puedo abandonarlos, gritó Valentina, golpeando la mesa con la mano. No puedo. ¿Y a tu hija si puedes?, preguntó doña Elvira en voz baja. Te quiere. Se preocupa por ti. Quiere estar cerca. Y tú eliges a los gatos. Valentina abrió la boca y la cerró. No encontró palabras. Doña Elvira se levantó y le puso una mano en el hombro. Piénsalo, Valentinita. Piénsalo bien. Tienes poco tiempo. Valentina se fue sin terminar su café. Caminó a casa lentamente, tropezando. Las palabras de doña Elvira resonaban en su cabeza como una campana. ¿Y a tu hija si puedes? No durmió en toda la noche. Se quedó acostada en el sofá, mirando el techo donde se veía el agujero negro. El aire frío entraba, pero Valentina no lo notaba. Las opciones daban vueltas en su cabeza como un carrusel. La primera, mudarse con su hija, vender la casa, dar a todos los gatos en adopción, empezar de nuevo en la ciudad cerca de Katy, verse todos los días, cenar juntas, no estar sola. Pero eso significaba abandonar a los gatos. Confiaron en ella, la esperaban. Canelo comía de su mano. Humo ronroneaba. Gris apenas empezaba a dejarse tocar. La segunda, quedarse. Encontrar dinero de alguna manera, pedir un préstamo, pedirle a alguien. Arreglar el techo, alimentar a los gatos, vivir sola, pero al menos con honestidad, sin traicionar a nadie. Pero no había dinero. No le darían un préstamo. Una pensionada sin aval.
No tenía a quien pedirle. La casa se derrumbaría, en invierno se congelaría, los gatos morirían, ella moriría. La tercera, un punto medio. Quedarse con 2 gatos, Canelo y Gris. A los demás, buscarles un hogar. Vivir en el pueblo, pero más sencillamente, sin agobios. Ver a su hija de vez en cuando. No tan seguido, pero verla. Pero, ¿cómo elegir a quién quedarse y a quién dar? ¿Cómo mirar a Humo a los ojos al entregarla? ¿Cómo traicionar al gato negro, que estaba enfermo y necesitaba ayuda? Cada opción era una traición. A su hija, a los gatos, a sí misma. Al amanecer, todavía no había decidido nada. Se levantó con la cabeza pesada, los ojos rojos, bebió un café frío y amargo y fue a la tienda por pan. Afuera de la tienda estaba una pareja joven. Una mujer de unos 30 años, un hombre un poco mayor, y entre ellos una niña de unos 7 años con una chamarra rosa. Valentina los había visto antes. Eran nuevos, habían rentado una casa a las afueras del pueblo. La niña se quejaba, tirando de la manga de su madre. «Ándale, mamá, por favor, quiero un gatito». «No». Majo, negaba la mujer con la cabeza. «Cansada. Es caro. La comida. El veterinario. Las vacunas. No nos alcanza. Pero yo lo voy a cuidar», insistía la niña. «Yo misma le voy a dar de comer. Yo misma voy a limpiar». «Todos dicen eso», suspiró el hombre. «Y al final, los papás terminan cuidándolos». La niña hizo un puchero y se dio la vuelta. Valentina estaba cerca, escuchando. El corazón le latía con fuerza. «Disculpen», dijo, con la voz temblorosa. «Escuché sin querer. Tengo unos gatos sin hogar. Podrían llevarse uno. Es gratis». La pareja se miró. La mujer miró a Valentina con desconfianza. «¿Gratis?», repitió. «Sí», asintió Valentina. «Los recogí, pero no puedo quedármelos a todos. Ya son mansos. Cariñosos. Hay una gatita gris. Muy tierna. Se llama Humo». La niña tiró de la manga de su madre con más fuerza. «Mamá, mamá, vamos a verla». La pareja aceptó. Llegaron 1 hora después. Valentina los llevó al desván. La niña soltó una exclamación al ver a los gatos y corrió hacia Humo, que estaba acostada junto a la ventana. «Mamá, mira», chillaba la niña de emoción, acariciando a la gata. «Está ronroneando. Es tan suavecita». Humo no se resistió. Dejó que la acariciaran. Se frotó contra ellos. Dejó que la abrazaran. Ronroneaba fuerte, como un motor. La mujer miró a su esposo. Él se encogió de hombros y sonrió. «Está bien», aceptó la mujer. «Nos la llevamos». Acordaron recogerla en 2 días para prepararse, comprar tazones, comida, un arenero. Valentina los despidió. Cerró la puerta. Se apoyó en ella y cerró los ojos. 1 colocado. Faltaban 3. Encontró el número de un refugio en internet. Marcó y esperó. «Refugio Patitas Felices». «Dígame», respondió una voz femenina cansada. «Buenas tardes», empezó Valentina, titubeando. «Tengo unos gatos sin hogar. ¿Podría llevarlos? ¿Para darlos en adopción?» «¿Cuántos?», preguntó la mujer. «2», dijo Valentina. «Un gato negro y una gata tricolor». Pausa. El sonido de papeles. «Casi no tenemos lugar», dijo la mujer. «Pero a 2 sí los podemos recibir. Tráigalos. Nosotros nos encargamos de todo, revisión, vacunas, esterilización. Solo necesitamos un certificado del veterinario de que no tienen nada contagioso». «El negro estuvo enfermo hace poco», confesó Valentina. «Lo trataron en una clínica. Puedo pedir el certificado al doctor». «Perfecto. ¿Cuándo los traería?» «En 1 semana», dijo Valentina. Colgó. Se sentó a la mesa y hundió la cabeza entre sus manos. El negro y la tricolor. Al refugio. Humo. Con una familia. Le quedaban Canelo y Gris. 2. Podía alimentarlos. Podía con ellos. Pero, ¿por qué se sentía tan mal? ¿Por qué dolía? ¿Como si le hubieran cortado un brazo? 2 días después. Llegó la familia. La niña saltaba de impaciencia. Valentina subió al desván y tomó a Humo en brazos. La gata ronroneaba. Cálida y confiada. «Perdóname», le susurró Valentina al oído. «Perdóname». Bajó y le entregó la gata a la niña. La niña abrazaba a Humo contra su pecho, le daba besos en el hocico. Humo no se resistió, pero miraba a Valentina con sus ojos amarillos. Valentina les dio comida, un tazón, les explicó qué darle de comer, cómo cuidarla. La mujer escuchaba atentamente,
asintiendo. El hombre sostenía una transportadora. Metieron a Humo en ella. La niña se asomaba, riendo. Humo maullaba suavemente. Muchísimas gracias, dijo la mujer, estrechando la mano de Valentina. Cuídenla mucho, pidió Valentina, con la voz quebrada. Claro que sí, prometió la mujer. Se fueron. Valentina se quedó junto a la reja, despidiéndose con la mano hasta que el coche se perdió de vista. Bajó el brazo. La sonrisa desapareció. Subió al desván. 4 gatos la miraban. Canelo, Gris, el negro, la tricolor. Humo ya no estaba. Valentina se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Canelo se acercó y apoyó el hocico en su rodilla. Ella lo acarició y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Perdón, susurraba, acariciando a Canelo. Perdóname. No podía. No podía con todo. Perdón. Canelo ronroneaba. Gris estaba acostado a distancia, observando. El negro y la tricolor dormían en un rincón. Valentina lloraba en silencio, y los gatos no entendían por qué. Simplemente estaban ahí, como siempre, pero ahora eran menos, y serían aún menos. En una semana, solo quedarían 2. Valentina no sabía si había hecho lo correcto, solo sabía que había elegido. Por fin, había elegido. Lo demás vendría después. Ahora solo tenía que sobrevivir a este dolor. Y lo sobrevivía, gota a gota, lágrima a lágrima, suspiro a suspiro. Valentina marcó el número de su hija ella misma, por primera vez en un mes. Le temblaban tanto los dedos que apenas acertó a los botones. Los tonos de llamada se alargaron, cada uno como un latido. Mamá, respondió Katy, sorprendida. ¿Pasó algo? No, dijo Valentina, apretando el teléfono. No pasó nada. Quiero hablar contigo. Pausa. Se oía la respiración cautelosa y expectante de su hija. Te escucho, dijo Katy en voz baja. Valentina tomó aire y lo soltó lentamente. No me voy a mudar contigo, dijo con claridad. Silencio. Luego. Mamá. Espera, la interrumpió Valentina. Escúchame. Me quedo en la casa, pero necesito tu ayuda. Con la reparación. Hay que arreglar el techo. No puedo sola. Ni con el dinero ni para encontrar a un albañil. ¿Me ayudas? Katy guardó silencio tanto tiempo que Valentina pensó que se había cortado la llamada, pero luego escuchó un suspiro. ¿Me ayudas? Repitió Valentina, con la voz quebrada. ¿Te ayudo? Respondió Katy al fin. Claro que te ayudo. Llego el sábado. Katy llegó con una cuadrilla, 2 hombres con herramientas y materiales. Trabajaron 3 días, parchando el techo, reforzando las vigas con soportes temporales, tapando los agujeros más grandes. Martillaban, cerraban, maldecían en voz baja. Valentina les preparaba café, les llevaba agua, sintiéndose a la vez incómoda y agradecida. Los maestros cobraron 70,000. Katy le dio 50. Yo pago el resto, dijo. Encontró la cuadrilla a través de conocidos, consiguió un descuento, compró parte del material ella misma. No era un reemplazo completo, solo una reparación de emergencia para pasar el invierno, pero era suficiente. Valentina veía cómo su hija resolvía los problemas, rápida y eficazmente, y comprendió que ella sola nunca lo habría logrado. Jamás. El domingo. Los albañiles se fueron. La casa quedó en silencio, pero más cálida. El techo ya no goteaba. El agujero del techo estaba tapado y enyesado. Podría pasar el invierno. Valentina abrazó a su hija en el porche. Gracias, dijo, con las lágrimas asomando. Gracias. Katy la abrazó con fuerza, sin soltarla. De nada. Mamá. Para eso estoy, susurró. Se apartó. Se secó los ojos con la manga. Miró la casa, el desván, y preguntó con cautela, ¿y los gatos? Entra, asintió Valentina. Subieron al desván. En un rincón estaban acostados 2 gatos, Canelo y Gris. Canelo levantó la cabeza y maulló. Gris bostezó, mostrando sus dientes amarillos. ¿2? Preguntó Katy, deteniéndose en la entrada. ¿Solo 2? Solo 2, asintió Valentina. A los demás les encontré un hogar. A Humo se la llevó una familia. Una buena familia. Al negro y a la tricolor los llevé a un refugio. Katy miró a su madre un largo rato, estudiándola. Luego se acercó y la abrazó de nuevo. Bien hecho, dijo en voz baja. Bien hecho. Mamá. Bajaron a la cocina y se sentaron a la mesa. Valentina preparó té y sacó unas galletas que había horneado por la mañana. Por primera vez en 2 meses. Con las manos ocupadas en las tazas. La vista fija en la mesa.
Empezó a hablar. Quiero contarte algo. Sobre doña Ana Sofía, la dueña anterior. Y le contó sobre el diario. Sobre las anotaciones. Sobre cómo Ana pasó de 3 gatos a 20. Sobre el asilo. Sobre su muerte 6 meses después. Me dio miedo convertirme en ella, concluyó Valentina, mirando a su hija. Me vi en cada línea y entendí que así no se puede. Estaba siguiendo el mismo camino. Exactamente el mismo. Katy escuchaba en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Su pulgar acariciaba los nudillos de Valentina, rítmica y tranquilizadoramente. Mamá, dijo suavemente cuando Valentina se calló. No estás sola. Yo estoy aquí. Solo déjame estar cerca. No me alejes. No quiero ser una carga, susurró Valentina. Y las lágrimas volvieron a brotar. No eres una carga. Katy le apretó la mano con más fuerza. Eres mi mamá. Papá murió. Pero yo no. Estoy aquí, viva. Y te necesito. No por lástima, por amor. ¿Entiendes la diferencia? Valentina miró a su hija a través de las lágrimas. Vio su rostro, abierto, honesto, sin sombra de lástima. Solo amor. Simple amor. De repente, lo entendió. No evitaba a Katy porque la controlara. La evitaba porque tenía miedo de mostrar su debilidad. Miedo de admitir que no podía, que necesitaba ayuda. Pensaba que necesitar significaba ser patética. Pero la lástima y el amor son cosas diferentes. La lástima te mira desde arriba, el amor, a los ojos. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija. Fuerte, largamente. Por primera vez en 2 años tan cerca. Katy le devolvió el abrazo, acariciándole la espalda, susurrándole algo reconfortante. Perdóname, decía Valentina entre lágrimas. Perdón por alejarte. No hay nada que perdonar, respondía Katy. Todo está bien. Todo va a estar bien. El mes pasó volando. Valentina arregló el desván, compró 2 camitas para los gatos, suaves y cálidas. Puso los tazones en un soporte, leyó en internet que así era más cómodo. Empezó un cuaderno de gastos, anotando cada compra, comida, arena, medicinas. Se aseguraba de no pasarse. 1/3 parte de la pensión para los gatos. No más. Una vez a la semana iba al médico. La presión seguía inestable. Tenía que controlarla. El doctor le recetó nuevas pastillas. Caras. Pero efectivas. Valentina las compraba sin remordimientos. La salud era más importante. Su hija llamaba cada noche. No para supervisar, no para controlar, simplemente para platicar. Sobre el trabajo, el clima, los planes para el fin de semana. A veces venía a pasar el día, ayudaba con la casa, traía el mandado. Valentina estaba aprendiendo a no negarse. A decir gracias en lugar de no es necesario. Poco a poco, se acostumbró. Aceptar ayuda no era tan terrible. No la hacía débil, la hacía humana. Doña Elvira pasó el miércoles sin avisar. Valentina abrió la puerta. La vecina estaba allí con una canasta de manzanas y un sobre en la mano. Pásale, la invitó Valentina, sonriendo. Doña Elvira entró y echó un vistazo. La casa estaba más limpia, más cálida, más acogedora. Las ventanas lavadas, los pisos trapeados, cortinas nuevas. En la cocina olía a pastel. ¡Qué bien!, asintió doña Elvira con aprobación. ¿Ya te las arreglas mejor? Hago el intento, respondió Valentina. Sirviendo té. Doña Elvira se sentó. Sacó una fotografía del sobre y se le extendió a Valentina. Quiero que te acuerdes, dijo con seriedad, para que no se te olvide. Valentina tomó la foto. Era doña Ana Sofía en el porche, rodeada de gatos, vieja, cansada, pero sonriendo. Los gatos la miraban como si fuera el centro del universo. Valentina pasó un dedo por la fotografía y la colocó en un estante, junto a la de su esposo. Gracias, le dijo a doña Elvira, por tu honestidad de aquel día, por no tenerme lástima. La lástima no ayuda, se encogió de hombros doña Elvira. Solo la verdad. Tomaron té, comieron pastel de manzana, hablaron de cosas triviales. Valentina miraba a su vecina y pensaba, aquí hay otra persona que está cerca. No me compadece. Simplemente está. Por la noche, Valentina estaba sentada en el porche. El sol se ponía detrás del monte, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Hacía calor, a pesar de ser octubre. Los últimos días cálidos antes del invierno. Canelo y Gris estaban acostados a su lado sobre las tablas del porche, disfrutando los últimos rayos de sol. Canelo dormitaba, con el hocico sobre las patas. Gris se lavaba, lamiendo su pelaje metódicamente.
Valentina acariciaba el lomo de Canelo y miraba el camino. Vacío, silencioso. Doña Elvira regresaba de casa de otra vecina y la saludó con la mano. Valentina le devolvió el saludo. La casa era vieja, el dinero poco. El invierno sería duro. Los gatos no eran eternos. Algún día morirían y su corazón se rompería de nuevo. Su hija vivía lejos, no podía verla todos los días. La vida no era perfecta, pero Valentina ya no estaba sola. Tenía 2 gatos que la recibían por la mañana y se acurrucaban a su lado por la noche. Tenía una hija que llamaba todos los días y la quería, sin lástima. Tenía una vecina que llegaba con manzanas y verdades. Tenía una casa, vieja, pero suya. Tenía un desván que no olía mal ni estaba sucio. Tenía un techo sobre su cabeza que no goteaba. Valentina ya no se escondía. No huía del dolor, de la gente, de sí misma. Simplemente vivía. No era perfecto, no era fácil, pero era honesto. Canelo ronroneó en sueños. Gris terminó de lavarse. Se acostó junto a él y se hizo un ovillo. El sol tocó las copas de los árboles. Se detuvo un instante y desapareció. Empezó a refrescar. Valentina se levantó y llamó a los gatos. Vámonos, muchachos, a la casa. Ellos se levantaron, se estiraron y la siguieron. Canelo primero, Gris detrás. Valentina cerró la puerta, giró la llave y encendió la luz de la cocina. Mañana su hija había prometido venir. Irían juntas a la ciudad a comprarle una chamarra de invierno. La vieja ya estaba muy gastada. Luego comerían en un café, como antes de que muriera su esposo. Valentina sonrió mientras le servía agua a los gatos. Mañana sería mañana, y pasado mañana, y muchos días más. La vida continuaba. No la que fue, sino otra. Pero era vida. Y eso era suficiente. Por ahora. Era suficiente. Gracias por ver. ¿Qué opinan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.